Le pediría al doctor Juan Ramón Jiménez datos duros y precisamente en qué se traducen estas cifras, si puedes arrancar con esto, querido doctor, lo que nos dice la maestra Lidia, qué significa en dinero, qué significa en recursos para todos los mexicanos. Sí, Celeste, buenas noches a todos. De nuevo seguimos en estos foros de México. Me da mucho gusto que la gente no ceda, o sea, que siga asistiendo, porque lo que estamos mencionando aquí son intereses de la nación, no son intereses de las personas, no son intereses de los partidos, son intereses de la nación. Nosotros estamos por los intereses de la nación. Por eso es importante, antes de darte los datos, que haga un paréntesis de qué es lo que está en juego aquí. Para mi punto de vista muy personal, es el artículo 27 constitucional, la vértebra de la economía de este país. El 27 constitucional, el constitucionalista no era tonto. El constitucionalista nos dio una idea de que primero estaba la tierra, por eso el 27 tiene que ver con la tierra, posteriormente estaba el agua, y tenía que ver con el agua, posteriormente, si seguimos perforando hacia abajo, nos vamos a encontrar la minería. Y posteriormente, al final, encontramos el petróleo. Entonces, lo que está de por medio en esta discusión de la Isla Bermeja no solamente es el petróleo, que sí es el activo más importante del país, pero también están los recursos mineros en el fondo del mar, que no se nos olvide eso, porque eso también tiene valor. No solamente el crudo y el gas natural, que es importantísimo, sino la reserva minera que está en el fondo del Golfo de México. Entonces, para nosotros, académicos, la defensa del 27 constitucional es la defensa de la economía del país, es la defensa de las finanzas del país y es la defensa de la sobrevivencia del país. Simple y sencillamente la vértebra de esta gran nación nuestra. Entonces, quiero mencionarles unos datos que creo que valen también la pena hacerlo. Antonio García Cubas, del que se habló ahorita, en 1863 encuentra la Isla Bermeja ya en sus mapas. Y fíjense ustedes que en 1864 Porfirio Díaz emite la primera ley minera, porque consideraba el petróleo como un mineral. Entonces, al emitir la primera ley minera de 1864, Porfirio Díaz prácticamente, y así lo dice la historia y los textos, estaba sacando a los norteamericanos de las islas que estaban alrededor de la península de Yucatán. Muchas de ellas, la Bermeja, pero hay otra que Enrique Pastor Cruz Carranza, cuando estábamos en Isla del Carmen, mencionabas también, estuvo otro gran amigo que está ausente aquí, Alfredo Calife Rame, que estuvo con nosotros en esa ocasión, Humberto Hernández Cadal y su servidor. Tuvimos toda una serie de peripecias, porque primero el hotel, recuerdo que nos quitaron el agua, luego los medios no nos dieron la información, la universidad nos cerró las puertas, tuve que dar la conferencia en el césped de la universidad porque no nos prestaban los auditorios. Entonces, vean, es un bloqueo hacia estas cuestiones tan importantes de la soberanía, sobre todo energética de este país. Y yo insisto, soberanía energética, porque no solamente es petróleo, es gas natural, es uranio, es minería. ¿Sí? Entonces no veamos esto como una cosa fraccionada, es todo un paquete completo lo que estamos luchando. Bien, pero es importante que había otra isla, si me corriges, por favor, Enrique, si me equivoco, porque él es campechano, el de Isla del Carmen, y obviamente estaríamos hablando de una isla aguada. ¿Sí? Entonces es otra isla que está en discusión, pero no exactamente con el mismo nivel de la Bermeja. Y sobre todo esta parte que tú me comentas, Cayo Ancas, que es donde se surten los grandes tanqueros de crudo mexicano. Y ahí es donde decíamos, si la magia neoliberal desaparece esta isla, la magia nacionalista la tiene que volver a hacer que nazca. Ahí está.
Mario Barbosa, Humberto Hernández Cadal, Víctor Maquiavelo, estuvimos presentes en el Instituto de Investigaciones Económicas cuando se dio toda esta información que salió precisamente en la revista Contralínea. Claro, hay que insistir que es el club de periodistas. Cuando nosotros fuimos a Isla del Carmen, es el club de periodistas el que toma la batalla por dar este conocimiento al pueblo de México. Constantemente lo hemos estado haciendo en estos foros y constantemente lo hemos estado haciendo en el radio, en los medios académicos, en las conferencias que hemos tenido en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, donde quiera que hemos hablado de la Isla Bermeja y he mandado, he saturado muchos correos, miles de correos, he saturado sobre la información de la Isla Bermeja. Entonces ya hay mucho conocimiento sobre esto. Ojalá el Senado tenga el valor nacionalista de decir que este es el momento de aclarar esta situación que no es solamente el conocimiento superficial geográfico de una isla, sino, insisto, son temas no de la soberanía, sino de la seguridad nacional de este país, porque esto es seguridad nacional. Inclusive una información que acabamos de tener ahora recientemente, que estuvimos en Yucatán con el maestro Menéndez, que dirige el periódico Por Esto en Yucatán. Él nos comentaba de la posibilidad de que un barco, la página de internet Greenpeace lo tiene considerado como un barco asesino. Este barco se llama Maurice Ewing, EWING, que dispara cañones de aire comprimido y puede destrozar arrecifes, islotes, islas, etcétera. Afecta también a las tortugas, a los peces, a los arrecifes de coral, a los mismos buzos y a los bañistas. Este barco ya ha sido denunciado por Greenpeace precisamente por ser un barco asesino y desafortunadamente pertenece a una universidad muy prestigiada de la ciudad de Nueva York, Columbia University. Entonces hemos tratado de establecer comunicación con ellos, pero se cierran a dar toda esta información porque precisamente este barco estuvo ligado a esta zona que estamos aquí hablando con ustedes. Entonces consideramos que vale la pena que se diga, que se insista, ya que está el senador aquí, que tome nota de esto, porque es parte de la lucha académica, política, social, ideológica y hasta periodística que tenemos que dar por la defensa de este país. Entonces, trato de concluir con algunas informaciones que no porque sean repetitivas, pero que no se nos olvide qué personajes, porque estos son personajes que al final de cuentas son de carne y hueso, que fueron los que negociaron, ya sea abierta o encubiertamente, pero que tendrían que responder a esta nación, a este pueblo mexicano, por esta situación. En ese entonces estaba de presidente Ernesto Zedillo, su secretaria de Relaciones Exteriores era actualmente Rosario Green, luego la sustituye José Ángel Gurría, como secretario de Energía estaba Luis Telles Kuzler, que actualmente es el secretario de Comunicaciones y Transportes, y que luego estuvo encargado, lo saca la revista Poder, una revista muy conocida en los medios empresariales, del grupo Carlyle, que pertenece a los intereses de la familia Bush. En Pemex estuvieron dos editores, Adrián Layuz y Rogelio Montemayor. Se dice mucho que el senador Conchelo ya había advertido una empresa que se llamaba Reading and Bates, lo publica en la revista Tuxpan el 1 de diciembre de 1997, de este tipo de mapeos que estaba resultando dañino para el país. Si mal no recuerdo, que el licenciado Humberto Hernández Cadal nos corrija ahorita adelante, hubo una plática con el licenciado Fausto Zapata al respecto de esta isla, porque parece ser que en las comunicaciones que vienen por parte del Senado se menciona que estuvo en la ciudad de Washington sacando información al respecto de esto, pero yo quisiera que más adelante lo comentara el licenciado Humberto. Datos, como decía Celeste, importantes. Se
se calcula por esta parte de los Estados Unidos, por la parte negociadora de los Estados Unidos, que en el fondo del Golfo de México hay 22.600 millones de barriles de petróleo, que serían a valor presente equivalentes a 3 veces el PIB de México. De ese tamaño es la riqueza de lo que se está jugando ahí. La CIA, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, lo consigna la Isla Bermeja en su atlas como una empresa que ya la checamos, es una empresa fantasma, como todas estas cosas que les digo a veces son de magia, una empresa fantasma que se llama Travel Jonas, que tendría su página de internet traveljonas.net, pero que la buscamos en Estados Unidos y no existe. Entonces, pero ellos dan el dato exacto de la Isla Bermeja que venía precisamente de la Secretaría de Educación Pública el 26 de julio de 1946, en donde se dicta el libro llamado Islas Mexicanas de Manuel Muñoz Lumière. Esto era una enciclopedia que se entregó a todas las escuelas primarias y secundarias del país, en donde se le daba la ubicación exacta en su página 110, que era 22 grados 33 minutos latitud norte y 91 grados 22 minutos longitud oeste. Según esto, es la información correcta de la Secretaría de Educación Pública el 26 de julio de 1946. Entonces, digamos que esto es lo que en una primera instancia nosotros tenemos que tener claro. O sea, no estamos hablando de otra cosa más que del recurso principal, que es el petróleo, en grandes cantidades. No importa que el precio del petróleo esté cayendo, el petróleo es materia prima estratégica. Y no solamente, insisto, y con esto concluyo para no aburrirlos, con esto concluyo, la Isla Bermeja, aparte de que es tema de seguridad nacional, es tema de soberanía, es tema candente para muchos de nosotros mexicanos, es tema de justicia criminalística. Hay 2 asesinatos ahí alrededor de esto que no pueden pasar desapercibidos. El primero es el del senador José Ángel Conchelo, senador por el Estado de Nuevo León, por el Partido de Acción Nacional, y el segundo es del experto, que creo que trabajó para el licenciado Humberto, si quiere abundar sobre eso, Julio Bastarrachea de Yucatán, que él era nuestro experto en temas de yacimientos transfronterizos. Es decir, la Isla Bermeja, al quedar como frontera con el estado de Texas, quedan una serie de yacimientos de alto valor estratégico que ya los Estados Unidos lo están cuadriculando, están entregando a las grandes corporaciones, y qué raro que esas son las corporaciones que están en México pidiéndole a México que haga lo mismo, que son Shell, que son Exxon, que es Chevron, que es la española Repsol, que es la brasileña Petrobras, que es la noruega Statoil. Y fíjense, muy importante para que vean que estos temas los mexicanos a veces nos lavan el coco fácilmente. Tanto Humberto como su servidor estudiamos en Estados Unidos, vamos continuamente a Estados Unidos, pero no nos hicieron coco wash. A muchos ustedes hicieron coco wash. Y quiero terminar con esto porque es importante lo que les voy a decir. El día de hoy, Cuba, con el que nosotros política y ideológicamente hemos estado en muchas ocasiones, Cuba el día de hoy lanza una propuesta para el presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, para que las empresas norteamericanas empiecen a explorar el hoyo de la lona oriental. Si los mexicanos no tenemos ese nacionalismo mexicano, olvidemos de ideologías, olvidemos de partidos. Aquí está el interés de la nación. Tendremos vecinos, Cuba y Estados Unidos, y tenemos que negociar, aprender a negociar con ellos. Pero Cuba no está tomando en cuenta a México, está lanzando la propuesta hacia los Estados Unidos, cuando los hoyos de la lona orientales tenemos que sentarnos a negociar los 3 países, México, Cuba y los Estados Unidos. Ahí es donde la diplomacia tiene que entrar, la diplomacia mexicana, pero aquella diplomacia que, como la que representa Humberto Hernández Cabal,
es la diplomacia de los intereses de la nación, no la diplomacia de los intereses neoliberales, no la diplomacia de los que quieren entregar a México al extranjero. Esa es la diplomacia que tenemos que defender, porque lo que está de por medio, insisto, como académico, y me emociono a veces decirles estas cosas, pero la academia tiene que participar profundamente en las discusiones nacionales. Ya estamos hartos de una clase política que no responde a los intereses de esta nación. Gracias.